La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Convocar elecciones es una facultad del presidente del Gobierno, como todos ustedes conocen. Nadie está pensando en adelantar elecciones. Si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable, sería absurdo. Se apostó en su momento por usar los votos para que hubiese un cambio de gobierno que tiene que facilitar una nueva interlocución, que ha de facilitar nuevas oportunidades de diálogo y de negociación. Es evidente que estamos delante de una oportunidad que creo que todos estamos obligados a recorrer y a intentar sacar el máximo provecho y que sea lo máximo productiva. Para esto apostamos por la estabilidad de Pedro Sánchez, siempre y cuando vaya acompañada de pasos adelante. La estabilidad por la estabilidad no tiene ningún sentido, pero sí en el marco que comentamos, de una oportunidad de retomar el diálogo y de retomar la negociación. Repetir lo que ha dicho el presidente del Gobierno, que el derecho a la autodeterminación no está reconocido ni en la Constitución española ni en el derecho internacional, en ninguna parte. A ver si el señor Torra se entera de una vez. El derecho a la autodeterminación no está reconocido internacionalmente en ninguna parte. Y por lo tanto, no creo que se vaya a incluir, no habría ninguna razón para ello en la comisión bilateral. Si alguien puede explicar que los trabajos de los demás alumnos sí se conservan en la universidad y es solo los trabajos de Pablo Casado los que no están, entonces tendríamos un debate. Como no es así y todo el mundo lo puede comprobar, pues me gustaría que se aclarase. No obstante, y si algún medio de comunicación necesita las pruebas, este documento explica exactamente cuál es el procedimiento que la propia Universidad Rey Juan Carlos establece y que explica cómo efectivamente los documentos y los exámenes tienen un máximo de 5 años desde su publicación para después de ser destruidos. Por las declaraciones que ha hecho Casado y además por todo lo que ha hecho Aznar durante todo este tiempo, que ha sido un presidente que no se ha cortado un pelo a la hora de decir lo que pensaba, me parece que es como una vuelta al pasado, a una sociedad que, a mi modo de ver, afortunadamente están muy superadas todas las cosas que hemos oído estos últimos días. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en la recta final antes de las vacaciones. Primer chupito. Que ayer dijo alguien en Twitter, dijo, cada vez que Berlín diga vacaciones, chupito para adentro, pues te vas a hinchar porque quedan ya solamente 3 días para... Igual el último programa solamente ahí acabamos diciendo chupito, chupito, chupito los últimos 5 minutos. Va a ser una mañana de borrachera, va a ser una cafetera con mucho, en fin, droga recreativa. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidas una mañana más a este programa. Vamos a tratar de analizar la prensa del día, vamos a tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a hablar también con Juan Carlos Monedero. Ayer lo hicimos con Izquierda Unida, hoy, bueno, vamos a verlo desde la óptica de
de Podemos La Realidad. Mañana intentaremos también hablar con Ciudadanos, con el Partido Socialista, en fin, cerrar este ciclo, cerrar esta semana, como es el cierre de la temporada, pues con una perspectiva un poquito general y un poquito a ver qué es lo que nos depara, qué es lo que nos aguarda la próxima temporada cuando volvamos de vacaciones. Pero mientras tanto, ya sabemos, hay gente que no tiene vacaciones, pero mayoritariamente, y hay que entender lo que esto es así. Y además, oye, a los que estáis ya de vacaciones, pues os deseamos muchísimo descanso, muchísima felicidad, muchísimo disfruto, que aprovechéis bien los días. Y a los que se vayan a ir más tarde, que hay gente que dice, bueno, yo es que me voy en octubre, hay otros que dicen, yo es que este año no voy a tener vacaciones. Bueno, podéis buscar momentos de sosiego, pero en todo caso vamos a celebrar las cosas como si las estuviéramos disfrutando todos. Vamos a celebrar las vacaciones y el agosto, aunque todavía no lo tengamos cazado. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan a esta hora al programa, que nos acompañan con su presencia y que nos ayudan también a analizar la actualidad. Buenos días, Rapunk, de la R, Elena Noruega, Villasur, Wildwise, María José, de Murian, Rubén, Vlad von Kleiser, Edi, Cherja, Angélica, Rafael, bueno, Ion, tantos y tantas amigas que forman parte de nuestro cuerpo de analistas, nuestro CIS particular, nuestro cuerpazo de analistas con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Y María.es, muy buenos días, María Navarro. Muy buenos días. Bueno, pues, si os parece, vamos a echar un vistazo a las portadas de los periódicos, analizamos la actualidad y analizamos también reacciones políticas que nos dejó la jornada de ayer para hacer este capítulo informativo. Ya sé que estos días, como estamos también a medio gas, pues ya hablar de actualidad es como muy pero no vamos a cantar canción este año, pero no vamos a... ¿En qué estamos que no estamos ya disfrutando? Pero esto es lo que se trata de un programa de actualidad, que tenemos que estar un poco pegados a la actualidad. Y además, bueno, tenemos algunas imágenes que nos ha dejado la actualidad que son terribles. Las imágenes de los incendios en Grecia, unos incendios de una dimensión gigantesca, llamas que se extendieron a muchísima velocidad, que sorprendieron a la población y con unas cifras de víctimas y heridos tremendas, terribles. Dice el periódico El País hoy en su portada, más de 70 muertos por el fuego a las puertas de Atenas, que nos ha dejado unas imágenes de verdad de catástrofe tremendas. Y están las portadas de todos los periódicos, como os podéis imaginar, porque la actualidad política, eso sí, está ya un poquito más, digamos, más sosegada, vaya un poquito más suave, y también tiene que ver con las fechas en las que nos encontramos. Pero hay algunos asuntos sobre los que sí tenemos que reflexionar, porque sí que son recogidos por los periódicos. Así vamos caminando hacia el sol, caminando hacia la luz, en ese amanecer de camino a reencontrarnos con nuestros amigos, con los amigos de verano, en nuestro pueblo, en las vacaciones o en el aeropuerto, camino de despegar, o de camino a la estación para coger algún tren que te lleve a algún lugar indeterminado, en algún espacio-tiempo. Bueno, todas esas cosas que pasan en el verano. Bueno, os decía, hoy en la actualidad política nos encontramos con diferentes asuntos colocados sobre la mesa. Una cuestión que está centrando la polémica política, la habréis escuchado en estas últimas horas. Hemos visto algunas declaraciones que han hecho poner el foco sobre la debilidad o fortaleza del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy es portada en el periódico ABC, que ha elegido una fotografía en la que Pedro Sánchez aparece con una cara bastante deteriorada y dice: el gobierno reconoce su extrema debilidad. Su plan de agotar el mandato se tuerce. La ministra portavoz admite que nadie va a resistir más allá de lo razonable. Borrell señala que lo importante es España, no la legislatura. Casado se prepara para un adelanto electoral. Bueno, da la impresión de que responde más bien a anhelos que a datos, porque exactamente lo que dijo ayer la ministra portavoz es que no están pensando en un adelanto electoral,
pero que obviamente va a depender de la estabilidad que tenga la legislatura. ¿Qué estaba haciendo con esto? Estaba enviando un mensaje a Puigdemont, porque uno de los mensajes que nos llega desde el independentismo es que la legislatura se va a intensificar si no se aborda, o la tensión se va a intensificar si no se aborda el debate sobre la autodeterminación. Escuchamos a la ministra portavoz, que se pronunciaba en estos términos. Convocar elecciones es una facultad del presidente del Gobierno, como todos ustedes conocen. Nadie está pensando en adelantar elecciones. Nadie está pensando en adelantar elecciones. Los periódicos podían haber elegido este fragmento o este otro. Si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable, sería absurdo. Nadie va a resistir más allá de lo razonable, que es decir una cosa y decir la otra. Bueno, pues el gobierno reconoce su extrema debilidad, dice el periódico ABC, interpreta el periódico ABC, que es lo que ocurrió ayer. Sí es cierto que desde el independentismo están llegando mensajes, o hay diálogo, o se coloca sobre la mesa asuntos como la autodeterminación, aunque básicamente lo que se está diciendo por debajo es o hay diálogo, o volvemos a ver la situación judicial de los presos, etcétera, 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 o auguramos una legislatura, o lo que queda, un mandato lleno de tensión. Se apostó en su momento por usar los votos para que hubiese un cambio de gobierno que tiene que facilitar una nueva interlocución, que ha de facilitar nuevas oportunidades de diálogo y de negociación. Es evidente que estamos delante de una oportunidad que creo que todos estamos obligados a recorrer y a intentar sacar el máximo provecho y que sea lo máximo productiva. Para esto apostamos por la estabilidad de Pedro Sánchez, siempre y cuando vaya acompañada de pasos adelante. La estabilidad por la estabilidad no tiene ningún sentido, pero sí en el marco que comentamos, de una oportunidad de retomar el diálogo y de retomar la negociación. Así que dice el periódico El Mundo hoy, en un destacado, no lo lleva como tema fundamental porque la imagen de los incendios en Grecia ocupa toda la actualidad informativa más destacada, pero sí en un pequeño, en una columna a la derecha, en la portada, dice el periódico El Mundo: el gobierno amaga con adelantar elecciones y hay bloqueo separatista. La ministra Celaá asegura que nadie va a resistir más allá de lo razonable, que sería absurdo, y en efecto Celaá contestaba, bueno, pues entre otras cosas, a estas afirmaciones, como la que ha hecho Elsa Artadi. Tiene que haber diálogo. Nosotros lo que hicimos fue apoyar la moción de censura, pero con la mirada puesta en ese diálogo. Si no hay diálogo, la estabilidad. Por la estabilidad, ¿qué sentido tiene? Y contestó Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores, con mucha dureza. Dijo: el derecho a la autodeterminación no está reconocido en ninguna legislación internacional. Y dijo, a ver si se va enterando Quim Torra. Repetir lo que ha dicho el presidente del gobierno, que el derecho a la autodeterminación no está reconocido ni en la Constitución española ni en el derecho internacional, en ninguna parte. A ver si el señor Torra se entera de una vez. El derecho a la autodeterminación no está reconocido internacionalmente en ninguna parte. Y por lo tanto, no creo que se vaya a incluir, no habría ninguna razón para ello en la comisión bilateral. Eso decía Josep Borrell. Y además añadía, claro, lo que pasa es que no hay nada más importante que la integridad territorial, y si esta se ve amenazada, cualquier gobierno, sea este, el anterior o el siguiente, cualquier gobierno, pues obviamente se encuentra en una situación de inestabilidad. La primera pregunta, señora, es una respuesta obvia. Nada más importante para un Estado que su integridad territorial. O sea, la duración de una legislatura no se puede poner en el platillo de la balanza frente a la pérdida de la integridad territorial de un Estado. Hasta ahí podíamos llegar. No tengo ni idea de cuáles son los planes del señor Puigdemont, pero le puedo garantizar que la integridad territorial del Estado español es algo que es el objetivo número uno indeclinable de cualquier gobierno y, por supuesto, de este. Así que eso decía Josep Borrell, que expresaba, digamos, la parte más dura del
del discurso. Bueno, el caso es que esto, claro, ha colocado de pronto todas las miradas puestas en la legislatura. Esto nos augura un otoño bastante caliente, porque independientemente de que sea real o no, que se esté pensando en un adelanto electoral, que yo creo que son mensajes cruzados, me da la impresión, y estoy hablando más bien por impresiones personales, pero me da la impresión de que aquí lo que se está es especulando y enviando mensajes muy internos, muy dirigidos hacia adentro. Hoy dice el periódico La Razón en su portada: Sánchez asume un adelanto electoral, pero no antes del año 2019. Moncloa quiere agotar la legislatura, dice, pero reconoce que no gobernarán resistiendo. Dice la portada, ante la falta de estabilidad en el Congreso. Bueno, me da la impresión que el Partido Socialista y Pedro Sánchez lo que va a intentar es agotar la legislatura, pero si ve que hay una oportunidad de convocar elecciones, y creo que va a estar, que digamos que el adelanto electoral va a estar más relacionado con esto que con la inestabilidad o con las presiones del independentismo. Si ve que hay una oportunidad de convocar elecciones y ganarlas, puede que las adelante. Hombre, podríamos estar hablando de que la situación se vuelva completamente ingobernable y no le quede más remedio que adelantarlas. Podría suceder, pero creo que va a estar más relacionada con las cuestiones de oportunidad política, de esa ventana de oportunidad de la que siempre se habla. Y si ven que tienen un mínimo espacio para sacar un buen resultado electoral, entonces adelantarán. Claro, eso para ellos puede ser muy útil, enfrentarse al independentismo de forma pública, porque eso les puede reforzar en el discurso nacional. O sea que se puede atribuir a eso, a la inestabilidad que se den, pero yo creo que tiene más que ver con cálculos electorales que con otra cosa. En todo caso, ahora mismo son especulaciones, porque acaba de empezar a gobernar Pedro Sánchez. Todo el mundo augura que va a ser un otoño muy duro, muy caliente, de mucha tensión, muy bronco, mucha tensión parlamentaria, pero a día de hoy la verdad es que Pedro Sánchez lleva los pocos meses que lleva disfrutando de una paz bastante alta, porque el Partido Popular pues está en medio de su polémica, el verano está irrumpiendo en la vida de todos los ciudadanos, Ciudadanos ha quedado en parte desdibujado, así que, bueno, pues todo esto hace que el Partido Socialista pueda estar operando con unos ciertos márgenes. Vamos a ver cómo despiden el verano. Se habla mucho de este fin de semana. ¿Será el fin de semana elegido para exhumar los restos de Franco? Eso también va a ser un mensaje muy importante enviado por el gobierno de Pedro Sánchez, y se especula mucho con esto a estas horas en los oscuros callejones de la corte madrileña. Y algunas polémicas que no abandonan. Vemos a Casado. Pablo Casado no le abandona la polémica del máster. Es algo que sigue colocado todavía sobre la actualidad, y aún así ayer hizo una cosa. Pablo Casado hace cosas. Y se reunió con José María Aznar en la sede de Génova, en el Partido Popular. Esto hacía tiempo que no ocurría, y por lo que se ve es una cosa muy simbólica. Casado recupera a Aznar, pero no el aznarismo, dice el periódico La Razón. Depende de qué periódico leas, te dice una cosa o la otra, porque parece que está abrazando de nuevo a Aznar. Había un tuit, por cierto, muy simpático, no sé si al final lo he retuiteado, pero de Podemos, que decía: nunca hay un maestro sin un discípulo, y donde hay un discípulo siempre hay un maestro. Y entonces, que esta es una frase de Star Wars, no sé si lo recordaréis: allí donde hay un maestro del lado oscuro siempre hay un discípulo, da igual que sea el líder supremo y Darth Vader o bueno, tú estos códigos no me miras con cara de que me estás hablando. En mi cultura cinematográfica, como se ve, es vasta y extensa. todo cine de culto. ¿Qué vamos a hacer? That's me. Yo soy así, oye, cada uno tiene sus cositas. Tengo mis cosas frikis. Bueno, pues perdón. No, nada. Te veo muy emocionado con tus historias en la cabeza. Bueno, entonces el caso es que es verdad que se han encontrado allí el maestro del lado oscuro y el joven aprendiz. El joven aprendiz, es que no me acuerdo, Darth Maul y el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, el emperador, Darth Maul y el emperador. Y entonces alguien había hecho una fotografía así y se les veía sentados en la foto del despacho, que es una imagen que también, en fin, se ha recuperado. Hoy lo llevan en portada solamente el periódico El Mundo, porque no cabe en el resto de las portadas con los incendios, pero en la portada del periódico El Mundo se lleva esa imagen. Casado rehabilita a Aznar. El presidente vuelve a Génova, aconseja sobre España y política internacional. Y Pablo Casado sonriente, y José María Aznar ayer en la sede del Partido Popular, sentados en esa fotografía, en esa imagen. Y
y se ve. Me hace gracia porque hay diferentes imágenes que tomaron los fotógrafos y entonces hay una en la que Pablo Casado está escuchando atentamente, que es la que ha distribuido El Mundo, pero otros periódicos, la fotografía que han elegido es la que Pablo Casado parece estar enviándole indicaciones a José María Aznar, que es el que escucha atentamente. Entonces, bueno, el aprendiz superará al maestro. Siempre hay que matar al padre. Yo lo digo con todo el cariño a los que tenéis a vuestros padres cerca. Cuidado con no tomar esto literalmente, es una metáfora, pero como decía Freud, en algún momento Pablo Casado tendrá que desvincularse. Es lo que hizo Pedro Sánchez cuando se desvinculó de Susana Díaz. Esto es importante, porque solamente si matas al padre, entonces superas, que esto en la película en Star Wars queda evidente. O sea, llega un momento que Darth Vader decide aniquilar y entonces ahí... Y bueno, pues esto es lo que sucede siempre con... O sea, ¿en qué momento Pablo Casado eliminará a José María Aznar? ¿Sucederá alguna vez? A lo mejor no, a lo mejor es el hijo pródigo y el buen hijo entregado al proyecto, a culminar el proyecto, de José María Aznar, pero... Así que bueno, el caso es que esa fotografía está en la portada hoy del periódico El Mundo. Dice que José María Aznar regresó de su exilio político en el PP y volvió a Génova tras 2 años y medio sin pisar la sede de su partido. Invitado por el nuevo presidente Pablo Casado, el ex líder popular, pudo ofrecer abiertamente su visión sobre los desafíos y retos a los que se enfrenta España, entre ellos la crisis catalana y su postura sobre la política exterior. Aznar había abandonado el PP de Mariano Rajoy, dice el periódico El Mundo, que, como digo, saca una imagen de ambos pues muy celebrosos, muy, en fin, disfrutando el momento. La verdad es que es una fotografía que hay que decir que es una fotografía inteligente por parte de Pablo Casado, porque intenta probablemente con esto aproximarse hacia el electorado más conservador. Ayer escuchamos a Joan Baldoví en La Sexta y le preguntaban precisamente por José María Aznar, la imagen que trasladaba esta vuelta a la política de José María Aznar y sobre todo este reposicionamiento de Pablo Casado. Por las declaraciones que ha hecho Casado y además por todo lo que ha hecho Aznar durante todo este tiempo, que ha sido un presidente que no se ha cortado un pelo a la hora de decir lo que pensaba, me parece que es como una vuelta al pasado, a una sociedad que... A mi modo de ver, afortunadamente, están muy superadas todas las cosas que hemos oído estos últimos días. Bueno, dice el periódico La Razón, con ese titular al que me refería antes, Casado recupera Aznar, pero no el aznarismo, y dice que la foto con el expresidente ha alertado a los varones y a Génova, pero Génova la enmarca dentro de la pelea con Ciudadanos. Dentro de la pelea con Ciudadanos. Así que lo que estarían buscando es en ese desdibuje que están tratando de provocar en Ciudadanos, pues recuperar a alguien que últimamente se le encontraba muy cercano a Albert Rivera, porque a José María Aznar se le estaba acusando en estos círculos de la corte madrileña de estar abriéndole las puertas internacionales a Albert Rivera, de ser la persona que le hacía la introducción en Latinoamérica y que le presentaba a los líderes políticos y que, digamos, que era la persona que le abría la mirada exterior. Así que, quién sabe lo que puede ocurrir iba a decir en el lado oscuro, pero no quiero frivolizar mucho con este tema. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir entre los conservadores españoles a partir de que tienda la mano Pablo Casado a José María Aznar? Puede que esto signifique la proximidad, el acercamiento entre las diferentes derechas, puede... Así que, bueno, de todo esto vamos a empezar a tener noticias en cuanto volvamos de verano, de todas estas cosas. Posibles alianzas estratégicas, movimientos. Bueno, 627-002-002, 627-002-002, WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio, donde podéis participar en el programa, también enviándonos vuestras impresiones, vuestros análisis. 627-002-002. Y si enviáis vuestras notas con un pequeño titular, unos 30 segundos de audio y un pequeño titular para que nosotros podamos lanzarlo en directo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola.
Este es el tema político, aunque de Pablo Casado también se ha hablado mucho en las últimas horas a cuenta del asunto del máster, que todavía sigue coleando, porque es una polémica en diferido que, de momento, aunque es una polémica que nace cuando se empieza a ver que en el gobierno empieza a haber tensiones y bueno, a cuenta de todo lo que ocurrió con Cristina Cifuentes, pero de pronto esto es un asunto que no ha culminado. Y ahora lo veréis. Además de que tiene consecuencias legales que estamos viendo, hoy el diario.es publica una exclusiva. Un informe contradice a Casado. Compañeros suyos hicieron un trabajo final de máster evaluado por un tribunal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que desde el Partido Popular están tratando de quitarle el mayor peso posible a este asunto, pero cada vez que sale alguna información relacionada con esto es más grave. Dice el diario.es que hay un documento oficial del Instituto de Derecho Público que asegura que los estudiantes becados por el ayuntamiento sí fueron a clase e hicieron una tesina. También recoge que un tribunal evaluó el trabajo final que presentaron al culminar el posgrado. Casado siempre ha defendido que dejó los trabajos en un despacho sin defenderlos en público. Así que empiezan a desvelarse algunas irregularidades y empiezan a observarse pues algunas contradicciones en su relato entre lo que él dice y lo que supuestamente obligaba la ley. 2 estudiantes confirman al diario.es que era obligatorio hacerlo. Incluso uno se lo dejó para el curso siguiente y relata que sin él no se podía retirar el título. Dice el diario.es, que recoge cómo era este informe. No es la única noticia relacionada con esto. La jueza ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre posibles enchufes de Casado y otros compañeros del máster. La magistrada ha imputado a 3 compañeras de Casado en el máster y cita una cuarta como testigo. Son informaciones que hemos conocido en las últimas horas, que se colocan delante y que, auguran también una cierta polémica en torno a esto. No sabemos cuánto durará, pero es una investigación de 2 meses que es ajena al ascenso hasta la cima del Partido Popular de Pablo Casado. Lo dice hoy el diario.es y claro, nos recuerda que este es un asunto que no está relacionado con su victoria en las primarias del Partido Popular, que viene de antes y que no estaba parado, que simplemente está siguiendo su curso. Ayer, sin embargo, escuchamos a Maroto tratando de justificar este tema, diciendo, vean ustedes la polémica donde quieran, pero se han cumplido todos los procesos. Lo que pasa es que si no aparecen será culpa de la universidad si no aparecen en sus trabajos. Si alguien puede explicar que los trabajos de los demás alumnos sí se conservan en la universidad y es solo los trabajos de Pablo Casado los que no están, entonces tendríamos un debate. Como no es así y todo el mundo lo puede comprobar, pues me gustaría que se aclarase. No obstante, y si algún medio de comunicación necesita las pruebas, este documento explica exactamente cuál es el procedimiento que la propia Universidad Rey Juan Carlos establece y que explica cómo efectivamente los documentos y los exámenes tienen un máximo de 5 años desde su publicación para después de ser destruidos. Eso decía Maroto ayer delante de la sede y rodeado por micrófonos, y trataba así de despejar las dudas que hay, pero es muy difícil que sean despejadas porque, como digo, la instrucción continúa y la investigación judicial continúa. Bueno, mientras tanto nos encontramos con algún otro asunto también en las portadas de los digitales. En Público dicen que Sánchez va a evitar el adelanto electoral pese al empuje del Partido Socialista en los sondeos. Eso dice Público.es. Dice que el gobierno se apresura a decir que mantiene su rumbo, que no se plantea convocar elecciones. Celaá no ve adelanto electoral, pero dice que el gobierno no aguantaría más de lo razonable. Así que lo vemos. Por cierto, también hay una información que está teniendo mucho impulso hoy, mucho impacto hoy en la prensa. Podemos debate la marca con la que irá a las próximas elecciones andaluzas. Ahora le vamos a preguntar por este asunto también a Juan Carlos Monedero. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas. No lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo.
Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Bueno, es un poema de Charles Bukowski, el escritor maldito. Había quien me decía, dice, bueno, es que no me gustan los términos en los que expresa, hombre, es un poema de Bukowski, pero en todo caso sí habla de la necesidad de mirar hacia adelante, siempre hacia adelante y con pasión, con emoción. Pasión, desde luego, la que le pone nuestro invitado, que habíamos anunciado, ya os lo había dicho, que tenía mucho interés en hablar con Juan Carlos Monedero, porque además es que está, como está todo el mundo a medio gas, pero Juan Carlos Monedero nunca descansa. Siempre está ahí. Juan Carlos Monedero, buenos días. Buenos días. Oye, Fernando, escuchar a Bukowski a estas horas de la mañana es más para los que están trasnochando que para los que se acaban de levantar. Bueno, te advierto que tiene algunos libros que cuenta sus amaneceres, claro, a golpe de botella de whisky. De hecho, el audio que estábamos escuchando pertenece a un anuncio de whisky, que lo han elegido perfectamente, es un escritor perfecto, pero se despertaba bebiendo whisky, o sea, que tenía mucho de eso. Así es. Tú no llevas una vida tan maldita, pero sí que es verdad que a ti la vida te pega un giro gigantesco. Tú ya no puedes salir prácticamente a la calle sin sufrir, en fin, porque tú sigues manteniendo una vida bastante normal, pero con un altísimo grado de popularidad, ¿no? Sí, pero fíjate que tengo una pelea muy fuerte por seguir haciendo la misma vida, seguir comprando al supermercado, seguir de vez en cuando yendo al Pepe Botella, ahí en Malasaña, seguir paseando, porque si no el precio que pagas, ¿no?, por dar ese pequeño salto a la vida política es demasiado alto, ¿no? Y yo creo que si dejamos que la gente que está en la política tenga la sensación de que paga un precio muy alto, después el camino, ¿no?, hacia la corrupción que hemos visto, ¿no?, en estos 40 años, pues está servido, porque la gente en un momento dado puede decir, es que he sacrificado tantas cosas que tengo derecho a meter la mano en el cajón, ¿no? Entonces yo creo que luchar por la normalización de la vida política es también indirectamente una garantía democrática. Sí, vosotros habéis hecho mucho ese ejercicio también. La mayor parte de la gente de Podemos ha intentado llevar una vida más o menos normal dentro del cambio tan formidable que ha supuesto para vuestras vidas todo esto que está ocurriendo y la expectación que ha generado el fenómeno de Podemos, la irrupción en la política, también el temor que ha suscitado en un montón de sitios y la manera en la que los periódicos os han recibido con muchísima dureza en tantas ocasiones que tú conoces perfectamente. Pero Las conozco. Porque además tú las has sufrido y... Claro, alguna vez hemos hablado aquí ya en el programa contigo de eso, pero ¿tú en algún momento te has planteado, me equivoqué, debería haber mantenido mi vida en la universidad y no haberme metido en semejantes jardines? Porque también ha tenido un coste muy alto para ti. Bueno, pero también tiene un coste alto. Muchas cosas que hace mucha gente, ¿no? Fíjate, la gente que ha ensanchado los derechos siempre es gente que ha pagado un precio, pero si hoy disfrutamos de las cosas que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestra sociedad es porque alguien antes de nosotros se la jugó, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de honradez. Si, como es mi caso, trabajas en las ciencias sociales y tienes noticia de la gente que anticipó nuestra rabia, de la gente que se indignó antes que nosotros, de la gente que se jugó todo, ¿no?, por defender un modelo de vida digna, ¿quién eres tú, no?, para mirar para otro lado y hacerte el loco o hacerte la loca? Cuando escribí el libro de la transición me di cuenta de que realmente quienes trajeron la transición pues no fueron ni el Rey, ni Felipe González, ni Suárez, sino que fue gente muy anónima que puso el pecho, ¿no?, salió a la calle y
Y si es verdad que Franco murió en la cama, el franquismo murió en la calle. Y murieron cerca, según cifras que se están manejando ahora en tesis doctorales, de 600 personas asesinadas durante la transición, por grupos de extrema derecha. Bueno, pues la policía te detenía y no tenías ningún tipo de derecho. Desde la política asesinaban como en Vitoria, trabajadores y decía Fraga, la calle es mía, ¿no? Como diciendo aquí hacemos lo que nos da la gana. Y gracias a esa gente, pues hoy tenemos sanidad pública, educación pública, podemos votar, las mujeres, gracias a la pelea de las mujeres mayores, bueno, pues hoy las mujeres más jóvenes tienen derechos como el aborto. Yo creo que tenemos la obligación, ya digo, de recordar, ¿no?, a toda la gente que anticipó nuestra rabia, y eso simplemente sirve para que hoy cada uno hagamos como el colibrí nuestra parte. Había muchísimas expectativas puestas en torno a Podemos. ¿Tú crees que ha defraudado en parte esas expectativas? ¿No te da la impresión de que muchas de las grandes cosas, grandes proyectos que habían prometido colocar sobre la mesa, recuperar pues una cierta dignificación de la actividad política, ha conseguido los objetivos que se planteaban? Mira, las revoluciones siempre decepcionan porque la vida va más lenta, ¿no?, que los cambios. Y hay gente que ha tenido la mandíbula de cristal, ¿no? Es verdad que en el entorno del 15M, donde era tan fácil hacer política porque tú llegabas a las plazas, nosotros en la Puerta del Sol de Madrid, llegaba cualquiera a la hora que fuera y se incorporaba a una asamblea y era bien recibido, era muy sencillo. Claro, cuando después hubo que empezar a organizar ese descontento, ¿no?, cuando teníamos la obligación de meter esa indignación en una caldera para que el vapor se condensara y pusiera en marcha algún tipo de cambio social, bueno, pues las cosas no eran tan bonitas, ¿no? Porque era un tiempo, bueno, pues de disputa, era un tiempo de confrontar argumentos, era un tiempo donde de repente alguno ya no era amable y mucha gente pues empezó a tirar la toalla diciendo, no me interesa, ¿no? Y creo que ahí había un problema de cuando te inventas una política pues casi de Disneylandia, ¿no? Cuando la política ocurre pues como hasta el amor, ¿no? En los matrimonios, en las parejas, ¿no? Pues también hay discrepancias y no puede ser que a la primera discrepancia dices, no, me quedo en mi soledad, ¿no? Yo creo que al principio mucha gente pensó que a la primera iba la vencida, ¿no? Yo recuerdo discutir mucho con Pablo y con Íñigo, que ellos eran más amigos de esa interpretación, ¿no?, de que íbamos a llegar y íbamos a besar el santo, ¿no? Aquello del blitzkrieg, ¿no?, de aprovechar la ventana de oportunidad de esa crisis y esa corrupción estructural del bipartidismo, de la monarquía, y que eso se iba a traducir en un nuevo gobierno. Yo les decía, no va a ser así, o sea, no estamos haciendo una lectura correcta de cómo es España, de cómo son los pueblos, de las redes clientelares y de que también para darnos la confianza de gobierno tenemos que hacerlo poco a poco, ¿no? Y creo que era cierto que primero teníamos que gobernar en los ayuntamientos y la gente iba a ver que en los ayuntamientos pues gobernábamos y seguía saliendo agua caliente, éramos capaces, como se está viendo en Madrid, en Barcelona, de ahorrar, de hacer un énfasis en los servicios sociales y la gente iba a decir, estos saben gobernar, no solamente son honrados y tienen fuerza y tienen ganas, sino que además saben gobernar. Y en ese sentido creo que ese medio plazo pues también le dice a la gente, oye, no va a ser mañana. Hubo gente, Fernando, que cuando no se ganaron las primeras elecciones, cuando hubo que repetir, recuerdas, las elecciones en diciembre y en junio, donde no fue Podemos capaz, ¿no?, de sobrepasar al PSOE, aunque se quedó muy cerquita, hubo gente que dijo, ahora tampoco va a ser el cambio. Y eso decepcionó a gente. Pero fíjate, si somos honestos, ¿quién iba a pensar hace 5 años que iba a estar en la cárcel Urdangarín, que iba a estar en una comisión de investigación el rey emérito, que Villar Mir, ¿no?, uno de los empresarios más relevantes de este país, más vinculados a las tramas, ¿no?, de financiación ilegal, iba a estar también sentado en el banquillo de los acusados? ¿Quién iba a decir, ¿no?, que íbamos a poder echar en una moción de censura a Rajoy? ¿Quién iba a decir, ¿no?, que los abuelos a los que mucha gente daba por perdidos en su conservadurismo iban a ser los que iban a salir a la calle a reclamar otra vez derechos para ellos y también para sus hijos y sus nietos? No, yo creo que tenemos que ser un poco más justos con nosotros mismos y entender que España ha cambiado, ¿no? Lo que pasa es que no nos lo van a regalar, es decir, que los que tienen poder se van a aferrar como lapas, ¿no?, y se van a defender como gato panza arriba. Y eso para mí es el corazón
de la discusión, basta ver el blanqueamiento del sepulcro del PP que estamos viendo estos días, ¿no? Y si nos descuidamos, pues entonces sí que regresará el bipartidismo. Creo, y con esto te resumo lo que te estaba intentando decir, que alimentar la decepción es una herramienta también que tiene el sistema para que asumamos que no se pueden cambiar las cosas y que tenemos que vivir en el viejo bipartidismo. Sí, esto era muy llamativo porque es verdad que durante mucho tiempo hemos visto que había una estrategia que casi daba la impresión de que era organizada, colegiada, de son todos iguales, ¿lo veis? No hay por qué ilusionarse porque al fin y al cabo todo es lo mismo. Todo esto, ¿no veis cómo no era nueva política, era vieja política? Me acuerdo un diputado del PP diciendo, ¿ven cómo son como nosotros? ¿No? Como diciendo, yo soy una mierda, pero los demás también, que era que te quedabas diciendo, oiga, ¿se siente usted así, una mierda? Y lo único que se le ocurre es generalizarlo a todos los demás, pues vaya visión de España. Y mencionabas también al Partido Popular, claro que hemos visto, pero tenía mucho interés en hablar contigo hoy, porque en esta semana que cerramos la temporada del programa, también por observar que hemos vivido unos meses con una cantidad de informaciones que se iban solapando unas a otras, una precipitación increíble, y también por observar un poquito qué es lo que nos va a deparar el otoño, que me da la impresión de que va a ser bastante agitado. Pero en estos últimos días hemos observado esa reinvención del Partido Popular. De momento se han expuesto unas primarias, que es ya para ellos toda una novedad. Les ha pillado con el paso cambiado, pero se han metido en este proceso. Y la irrupción de Pablo Casado. Y decías, bueno, sí, pero es un blanqueamiento del sepulcro del Partido Popular. ¿Por qué? Bueno, porque los grandes medios de comunicación, que es donde se hace la política por excelencia en las sociedades europeas actuales, pues quieren tener la certeza de los que gobiernan. O sea, que las tramas, Fernando, son muy densas, son muy tupidas y es muy difícil destejerlas, ¿no? Decíamos antes personas como Villar Mir, ¿no? Fíjate la vinculación que hay entre estos grandes empresarios, siempre aparecen en los pagos B al Partido Popular, pues aparecen estos grandes empresarios, aparece Florentino Pérez, aparece Villar Mir, aparecen responsables de las patronales, aparecen al mismo tiempo las cloacas, ¿no? Aparece Villarejo, aparecen estos comisarios, ¿no? Que con el dinero de todos sirven a los intereses particulares. Aparece la Casa Real, que ha sido como un factor, ¿no? de aglutinamiento de toda esa podredumbre durante todos estos, al menos durante todos estos 40 años. Y por eso es tan importante la comisión de investigación que ha impulsado Unidos Podemos. O sea, que por primera vez en este país, desde el Parlamento, se quiera saber a ver cuál es ese entramado que antes era impune. O sea, el rey podía irse a cazar elefantes a Botsuana en mitad de la crisis, cuando había españoles que estaban pasando hambre. El rey te daba un discurso, el rey Juan Carlos, diciendo que cómo se compadecía de lo mal que nos iba a los españoles, pero se iba a cacerías millonarias a matar elefantes a Botsuana. Después de darnos la matraca todos los 24 de diciembre con la familia católica, apostólica y romana, se iba con su querida, toda la familia real consentía ese comportamiento y todos los españoles como pendejos estábamos ahí simplemente condenados a mirar sin poder abrir la boca. Y de repente, ya digo, ese entramado que parecía intocable, pues de repente ya no es tan intocable. Es verdad que ya digo que se defienden. Necesitan al PP porque el PP es la garantía de ese mantenimiento. O sea, ¿qué hace el otro día Rafael Hernando, ¿no? Que es ese pedagogo de la crueldad, ¿no? De nuestro país? ¿Qué hace Rafael Hernando? Haciendo una defensa junto con Casado, junto con Ciudadanos, haciendo una defensa cerrada de la monarquía. Oiga, es que es al revés. Ustedes lo que tienen que hacer es una defensa cerrada de la democracia, no de la monarquía. Y si la monarquía en España arrastra esa impunidad propia de un rey que fue, desgraciadamente, en el año 69 nombrado sucesor de Franco, ¿no? A título de rey, y arrastramos de alguna manera esa falta de legitimación democrática, salvo indirecta, ¿no? Nunca nos han preguntado si queremos al rey. Nos hemos enterado después que Suárez no hizo una encuesta, ni hizo un referéndum al respecto, porque salía que la gente prefería una república o una monarquía. Y desde hace 4 años, si mal no recuerdo, el Centro de Investigaciones Sociológicas no pregunta por la monarquía para que no quede claro que los españoles no queremos eso. ¿Por qué el Partido Popular
defiende al rey? Pues porque es una manera de defender esos entramados. Están diciendo, oye, entre bomberos no nos pisemos la manguera. Si gobernamos nosotros los del PP, la monarquía va a seguir teniendo impunidad, los grandes empresarios van a seguir teniendo impunidad, y esos grandes empresarios que manejan los grandes medios de comunicación, bueno, pues blanquean al Partido Popular, desaparece, fíjate, Fernando, las primarias del PSOE o las primarias de Podemos. O sea, ¿cómo se construyó? Se están matando entre ellos, se rompen, se quiebra Podemos, lucha fratricida. Y en cambio, pese a que era muy evidente esa lucha realmente a muerte y a cuchillo entre Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, pues se presentaba como una pugna más o menos consentida, ¿no? Yo creo que hay una conclusión que estoy viendo con cierta preocupación estos días, que o democratizamos los medios de comunicación o creo que la democracia no va a avanzar, porque si el Partido Popular es capaz, teniendo a casi 1.000 cargos inmersos en corrupción, pese a haber frenado como han frenado la lucha por la igualdad, frenar como han frenado los derechos de las mujeres, después de haber apoyado a los locos más locos en la política internacional, después de haber manipulado la televisión pública, después de todo eso, ahora de repente nombran a Casado y ya se ha terminado todo y tenemos que olvidar el pasado. Bueno, pues me parece que es terrible, y si los medios de comunicación no lo hacen, pues tendrá que hacerlo la gente. Explica esto, porque cuando yo auguro algún titular que otro en torno a este tema. Juan Carlos Monedero dice que tenemos o democratizamos los medios de comunicación o tenemos un problema. ¿Qué significa para ti democratizar los medios de comunicación? ¿Desde dónde se hace eso? Yo creo que lo primero es utilizar las herramientas de lo colectivo, de lo común, de lo público. Y por eso creo que es esencial una televisión pública objetiva, hecha por los profesionales, donde ningún partido pueda meter sus sucias manos, ¿no?, en los medios públicos, porque de nada sirve unos medios públicos que se conviertan en herramienta del partido, como vimos, ¿no?, tanto en gobiernos del PSOE como en gobiernos del PP, ¿no? Pero ahí Podemos ha recibido unas críticas muy serias en los últimos días, muy importantes con esto. Claro, pero esos mismos medios que le tienen miedo, ¿no?, a una televisión pública que la gente vuelva a ver, pues han hecho todo lo posible para intentar enlodar todo lo que ha supuesto el cambio en Radio y Televisión Española. No nos engañemos. Es decir, una televisión española de calidad, recordemos cuando existía Informe Semanal, recordemos cuando bueno, pues había una producción propia, películas, teatro, donde había una televisión pública cuya razón de ser era la calidad en el entretenimiento y la objetividad en la información. No había quien compitiera con la televisión pública, ¿no?, porque al no ser rehén de los intereses de ningún capital, pues tenía esa libertad para hacer esas dos cosas, simplemente buscando el objetivo de ser un servicio público. Claro, los grandes medios de comunicación le tienen pánico, porque quieren para ellos toda la audiencia. Ya no te digo nada si se replantea también el tema de los anuncios, ¿no?, porque eso fue un regalo que se hizo, ¿no?, para que ganasen todavía más dinero los grandes medios de comunicación y se convirtieran, pues, en lo que son hoy en día un oligopolio, un duopolio, ¿no? O sea, que hay dos grandes empresas que manejan lo que tenemos que pensar los españoles. Eso a mí me parece intolerable. Por tanto, la primera herramienta, la primera por excelencia, es una televisión pública de calidad, objetiva, ya digo, hecha por sus profesionales. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos que repensarnos los oligopolios mediáticos. Es decir, ¿cómo es posible que los bancos tengan dinero en los medios de comunicación? Es que es absurdo, ¿no? Es como las farmacéuticas construyendo enfermedades, ¿no?, para después podernos vender las medicinas. Entonces yo creo que los bancos y las grandes empresas tienen que salir fuera de los medios de comunicación. Los medios de comunicación... Sí. Yo tengo... ¿Tú crees que el proceso de Radio Televisión Española, tal y como lo ha conducido Podemos, porque en esta etapa hemos visto que lo ha conducido Podemos, se ha hecho bien? No se ha hecho bien porque ha hecho mucho ruido, y yo creo que ahí no se ha portado bien el Partido Socialista por dos cosas. En primer lugar, porque se filtraron nombres cuando había un acuerdo de cuando tú estás discutiendo nombres, no filtres nombres porque aquello se convierte entonces en una cacería. Tú pones un nombre y van a destrozarlo. Entonces yo creo que fue un profundo error por parte del Partido Socialista filtrar el primer nombre
que abrió una cascada de filtraciones que al final ha hecho que profesionales excelentes, bueno, pues hayan sufrido innecesariamente un castigo en mitad de este proceso. Y después el segundo elemento terrible creo que ha estado, bueno, pues en esos dos, ¿no?, votos, a todas luces parece del Partido Socialista, que yo creo que por razones espurias, ¿no? Yo creo que seguramente por ejercer algún tipo de desobediencia le quisieron tirar de las orejas a Sánchez y seguramente no contaban con que iban a faltar también 2 diputados catalanes por cuestiones ajenas, no a ningún tipo de voluntad, cuestiones, en caso uno, problemas climáticos, ¿no? Y eso significó que el proceso se quiebra, ¿no? Y entonces pues se convirtió prácticamente en un vodevil. En cualquier caso, lo más relevante, Fernando, no se ha mencionado, y es que la voluntad de Unidos Podemos desde el comienzo era que hubiera un concurso público, y eso siempre ha estado encima de la mesa. ¿Qué ocurre? Que el PSOE, y eso ojalá nuestros oyentes estén atentos, el PP tiene tanta capacidad de torcer la ley, de retorcerla, que fíjate que cuando se hace un decreto, ¿no?, para que dejen de hacer trampas intentando a través de la mesa del Congreso seguir controlando televisión pública, cuando eso lo pierden, de repente retoman otra vez el concurso público para enredar, ¿no? Yo creo que no caben ingenuidades, y yo creo que el Partido Socialista también ha aprendido, ¿no? Y creo que también Unidos Podemos, porque se ha dado cuenta de que el riesgo, ¿no?, de que se repitan comportamientos del pasado está ahí, y creo que con el caso de Radio Televisión Española ha ocurrido. Déjame por último que te pregunte por el panorama que se nos avecina después de verano, que da la impresión como hay un cierto sosiego derivado del tiempo que vivimos, del verano, de esta batalla en el Partido Popular, pero da la impresión de que la vuelta de verano va a ser bastante calentita. No sé si tú tienes la misma impresión. Yo creo que sí. Leía hoy en la prensa que tenemos hasta un 40% de recuerdos falsos, ¿no? Tenemos una memoria ficticia, sobre todo de nuestra infancia, ¿no? Buscando una buena imagen de nosotros mismos. Pero creo que los problemas siguen sin resolver, ¿no? Hoy hay la huelga de taxi, ¿no?, frente a ese monopolio de las multinacionales que tienen las matrices en paraísos fiscales. O los españoles y las españolas luchamos, ¿no?, por trabajo digno, o nos van a derrotar. O defendemos que todos los españoles seamos iguales ante la ley, o nos va a decir Sánchez, y con eso quiere que nos conformemos. Es que no puedo, la ley no me permite decir quiénes son los que estaban en la amnistía fiscal. Tenemos que ser los españoles los que digamos, ¿qué dices? O sea, ¿qué dices? ¿No? ¿Cómo que no tengo derecho a saber quiénes son los sinvergüenzas? Otra cosa es que no los juzgues. Si no podemos juzgarlos, no los juzgues. Pero claro que queremos saber quiénes son los sinvergüenzas que se metieron dentro de la amnistía fiscal. ¿Cómo que no podemos hacerlo? De la misma manera, ¿cómo es eso de que el prior del Valle de los Caídos es de Falange? Es decir, el partido en cuyo nombre se fusilaron a 200.000 españoles. ¿Qué es eso de que la Casa Real es intocable? ¿Qué es eso de que no podemos saber de dónde viene la fortuna del rey? ¿Qué es eso de que no hay dinero en los presupuestos para pensiones dignas? ¿Qué es eso de que no hay dinero en los presupuestos todavía? ¿No? En 2018 seguimos con la cantinela de la austeridad para decir que no hay dinero para investigación en nuestro país. ¿Y qué pasa? Vamos a convertirnos en un país de camareros porque el gobierno de España dice que no hay dinero para poner en marcha un proceso de investigación e innovación, cuando en España tenemos que soportar que se hayan rescatado a los bancos. ¿Qué es eso de que seguimos desahuciando a gente, ¿no? Cuando hemos dado dinero a los bancos que todavía no han devuelto? Entonces, todas esas cosas, ¿no?, yo creo que van a estallar. Y tengo la sensación de que si la memoria no está en los medios de comunicación, si la memoria no está en el bipartidismo, si la memoria no está en Ciudadanos, por cierto, que fíjate que resulta que nos enteramos que el tesorero de Ciudadanos ingresa en su empresa 791.000 euros y de repente Rivera dice, de eso no vamos a discutir. Y dices, pero ¿quién es usted para decir lo que vamos a discutir o no? El problema es que los medios le cubren ese planteamiento. Ahí sí el tesorero de Podemos hubiera ingresado en su supuesta empresa 791.000 euros. Yo creo que estamos regresando, Fernando, Te he hecho una contracción, Fernando Ferlín. Es habitual, no te preocupes. La utilizan de vez en cuando, sí. Yo creo que estamos regresando a una situación
que se parece un poco al 15M. Tengo la sensación de que las huelgas en Amazon, las huelgas en Globo, las huelgas en los taxis, hay un ambiente en la universidad también de enfado, el enfado, ¿no?, ante los asesinatos machistas, el enfado de los pensionistas. Y tengo la sensación de que acertó Unidos Podemos hace un año cuando dijo, ya estamos en las instituciones, pero los cambios tienen que venir de la tarea conjunta entre las instituciones y la calle. Y estoy convencido de que hay un ánimo otra vez de decir, vale, hemos echado a Rajoy, hay una posibilidad de una mayoría parlamentaria para cambiar cosas, pero lo vamos a lograr si hay una presión en la calle para que las cosas cambien. Hemos visto que los políticos solos no son capaces y que cuando están ellos solos buscan atajos como judicializar la política, como en el caso de Cataluña, y vemos que no se solventa absolutamente nada. Pues Juan Carlos Monedero, te agradezco muchísimo, Juan Carlos, como siempre, que atiendas esta llamada y que te pases de vez en cuando para charlar aquí por la cafetera. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo encantado, y quiero hacer una llamada al optimismo, Fernando, porque a veces es verdad que nos gustaría que las cosas cambiasen más deprisa, ¿no? Pero creo que hemos avanzado muchísimo en estos años y solamente nos falta que los gobernantes, que los diputados, que los alcaldes, las alcaldesas sepan que detrás hay un pueblo esperando cambios de verdad. Y con esas dos cosas, con gobernantes diferentes y un pueblo presionando, yo creo que España puede dar la campanada. Juan Carlos Monedero, gracias. Un abrazo. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, aquí llamando desde Islamabad, en Pakistán. Es un día de elecciones. Son unas elecciones que están marcadas porque el anterior primer ministro ha acabado en prisión, condenado a 10 años por corrupción, que estaba en los papeles de Panamá y estaba metido en otros jaleos, junto con su hija, que también era política. Y el principal candidato es Imran Khan, que está aliado con los militares y con el Poder Judicial, y que es el favorito también de todos los pakistaníes que viven fuera del país. Así que no sabemos muy bien si este señor gana lo que va a ocurrir. Todos esperamos que haya un cambio y que sea un cambio positivo, un cambio de apertura. Estas elecciones además están marcadas por los atentados terroristas. Ha habido 5 atentados terroristas durante la campaña y hoy, que es día de elecciones, ya ha habido un atentado en Quetta, en Baluchistán, con por lo menos 15 muertos por el momento. Mis amigos se han levantado muy temprano, a las 7 de la mañana, para ejercer su derecho al voto. Mis amigos y mis amigas, porque las mujeres también votan, y muy temprano han ido para acudir a las urnas en una hora donde la seguridad sea esté más garantizada. Bueno, aquí estamos atentos a ver lo que pasa y esperemos que salga algo bueno de esto. Buenos días, un abrazo, cafeteros. Muchísimas gracias, Luisma, desde Islamabad, que está trabajando allí y que está escuchando el programa. Te agradecemos muchísimo que nos envíes este mensaje desde este lugar en el mundo en el que, claro, que concentra la atención durante tiempo y de pronto la desviamos y pensamos que la vida ha vuelto a la normalidad allí, pero ahora es que están viviendo unas elecciones y en este clima
de tantísima tensión, así que te agradezco muchísimo que nos mantengas informados desde allí. Pero esta es la sintonía con la que distinguimos la agenda de la cafetera, la agenda confeccionada también por los propios oyentes que nos dicen estos son los temas que consideramos que tienen que tener espacio en la actualidad y que sin embargo son alejadas de las portadas de los periódicos, María. Sí, queríamos empezar la agenda retomando las informaciones de Elena Maleno sobre una patera que se hundía en el mar de Alborán, de la que hablábamos este martes, y es que Elena Maleno publicaba un tuit sobre esto este mismo martes, pero sobre las 4 de la tarde, y decía: la embarcación era de un total de 42 personas y se encontraban frente a Alucemas. La Marina marroquí les rescató esta mañana, pero resultó demasiado tarde para algunos. Además, este martes la agencia EFE publicaba que habían sido rescatadas 144 personas de 14 pateras en el estrecho de Gibraltar, y informaban de que Salvamento Marítimo rescataba en el estrecho de Gibraltar, como decimos, a estas 144 personas que viajaban en estas 14 pateras. También en esta línea de Desalambre publicaban información de que la Unión Europea propone dar 6.000 euros a los estados por cada refugiado acogido desde los centros controlados. Pero viendo que son las 9:30, podemos despedir antes a las emisoras y continuamos con esta información. En esta información de Desalambre, como decimos, explican que el Ejecutivo Comunitario precisó en qué consistirán estos centros controlados, decían, de inmigrantes y las plataformas regionales de desembarco en terceros países, unas ideas avaladas el pasado junio en una cumbre europea por los líderes europeos. Explican esta información que la Unión Europea facilitará pleno apoyo, dijeron, a los estados donde se ubiquen los centros a través de equipos formados por agentes fronterizos, intérpretes, expertos en asilo y funcionarios encargados de gestionar los retornos. También les asignarán una asistencia financiera completa para cubrir todos los gastos operativos e infraestructura de estos centros y darán un apoyo económico de 6.000 euros por persona a cada Estado miembro que acepte acoger a desembarcados. Los embajadores de la Unión Europea tienen previsto debatir tanto el concepto de estos centros de desembarco como el de las plataformas regionales de inmigrantes en una reunión que se celebrará este mismo miércoles en Bruselas. Y Hap Palfrey nos llevaba a un tema que tiene que ver con España y con los jóvenes, y es que nos enviaba el titular de que 1 de cada 5 jóvenes con trabajo se encuentra en riesgo de pobreza según datos de Eurostat. Esta es una información de Cuarto Poder y explican con estos datos que casi 1 de cada 5 jóvenes con trabajo se encuentra en riesgo de pobreza. Dicen que es un dato mucho peor ahora que en el inicio de la crisis. Ahora el 18,3% de los trabajadores entre 18 y 25 años tiene riesgo de caer en pobreza. Y en 2011 la proporción era del 13,1%. Más de 6 puntos de diferencia en tan solo 5 años, según, como decimos, los datos de Eurostat. Estos datos completan el mapa mundial en el que España es el séptimo país de la OCDE con mayor proporción de trabajadores pobres. Las consecuencias de la alta proporción de trabajadores jóvenes pobres se refleja en el aumento de jóvenes de entre 18 y 24 años que viven con sus padres. El 92,4% de ellos no han podido independizarse ni tener su propio hogar. 4 de cada 10 jóvenes de 25 a 34 años también viven con sus padres. Y explican en esta información que la proporción ha crecido respecto al inicio de la crisis. En 2011 eran un 36,6% de los jóvenes y más del 25% de todos ellos están empleados a tiempo completo. Es decir, que no es que estuviesen a media jornada y por tanto tuviesen menos ingresos y por tanto fuesen más proclives a ser trabajadores pobres, sino que nos encontramos con que más del 25% de todos ellos trabajan a tiempo completo y no pueden satisfacer sus necesidades. También nos vamos hasta Argentina porque nos enviabais la información de que varios organismos acusan al presidente argentino Mauricio Macri de aumentar la represión con los cambios en el ejército. Organismos de derechos humanos argentinos como Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo repudiaron este martes la decisión del presidente de que las Fuerzas Armadas colaboren en la seguridad interior del país, algo que aseguraron tiene como fin aumentar la represión interna. En un comunicado conjunto, más de una decena de agrupaciones firmantes aseguraban que el propósito del Poder Ejecutivo es incrementar, dijeron, los niveles de represión interna con el falso argumento de proteger objetivos estratégicos, construir un enemigo interno y acallar
las protestas sociales. Y para terminar esta agenda, terminamos con dos informaciones. Una de ellas es el de un nuevo asesinato machista. Este martes conocimos la noticia de que un hombre mataba a tiros a su exmujer. Una mujer de 63 años fue asesinada supuestamente por la expareja de la mujer en la madrugada de este martes en Astorga, en León, en un nuevo caso de violencia machista, según informaba la subdelegación del Gobierno en León. El supuesto homicida, un policía nacional retirado de 69 años, fue detenido por agentes de la Policía Nacional y la Policía Local y explican esta información que tenían 2 hijos en común y estaban en trámites de separación. Según fuentes de la investigación, no existía ninguna orden de alejamiento. En esta misma línea, el Gobierno prevé aumentar las partidas municipales contra la violencia machista. El Gobierno prevé ampliar esta partida presupuestaria de los ayuntamientos establecida en el Pacto contra la Violencia Machista, con el objetivo de aumentar la prevención y protección y dar cobertura a las mujeres más vulnerables, muchas de ellas del mundo rural. Y fuentes del Ejecutivo explicaban que los 20 millones destinados por el Pacto de Estado a los ayuntamientos son pocos recursos, por lo que hay conversaciones entre Igualdad y Hacienda para tratar de aumentar esta misma dotación. Hola, Resistencia. La caravana Abriendo Fronteras regresó a los distintos territorios del Estado español este lunes, tras 10 días recorriendo Italia visibilizando la situación de las personas migrantes y refugiadas que llegan allí. Hemos realizado potentes acciones como manifestaciones en Palermo, Catania o Ventimiglia, reuniones con los grupos locales que trabajan por los derechos de las personas migrantes en busca de sinergias y apoyo mutuo. Nuestras exigencias de rutas seguras, de puertos abiertos, de inversión europea en acogida, la desmilitarización de fronteras, el cambio en las políticas europeas hacia unos consensos basados en los derechos humanos y no en las motivaciones económicas y de rédito político de la extrema derecha, en este caso. Before I drift away, speak to my heart, reminding me ¿Qué pasa? Bueno, vamos a cerrar el capítulo informativo. Ya sabéis que cuando terminamos de desayunar y terminamos con las portadas de los periódicos y charlar sobre la actualidad, cerramos esa página de la información y abrimos la página de la sobremesa cafetera. Y ya charlamos de la vida, de las cosas que nos ocurren, de las cosas que se nos pasan por la cabeza. Es la sobremesa cafetera. Y hay un trending topic que habla de Spinetta, pero no sé qué es lo que ha pasado. Alguien que dice que está en un basurero o no. Sí, en esta edición de papel del Mundo dicen que el amianto, o al menos la amenaza de ese mineral, lo sentenció a muerte y al olvido. Spinetta está hoy sepultado entre escombros en un vertedero de residuos tóxicos a las afueras de Madrid. ¿Pero porque estaba hecho con material de amianto o con algo así o qué? Y luego decían que el amianto mató a Spinetta. Y entonces es trending topic. Pero mira a ver cuál es la razón. Pero nos ha enviado Espeonza Aguirre, nos envía un Espeonza, que ya sabéis que es el fake de Esperanza Aguirre, o el meme de Esperanza Aguirre, pero tiene voz, habla. Buenos días, cafeteros. ¿Cómo habrá dejado el PP la televisión pública española que hasta el disfraz de Spinetta acabó en un basurero? Ostras, esto es la caída de la mitología. Es como ha caído un mito. No podía ser mejor la metáfora. O sea, Spinetta en un basurero. Oye, yo conozco gente que habría pagado millonadas por ese traje. Seguro que lo ponían en un hard rock. Pero claro, si era tóxico, hombre, lo podían haber metido en una vitrina. Pobrecito. Spinetta era tóxico. Qué metáfora tan increíble. Así tenemos los cerebros licuados como los tenemos los de esa generación. Por cierto, Millennial, ¿por qué me has enviado hoy desde el metro es que era trending, creo que era trending topic. Era trending topic, que ya se ha definido el instituto, ¿cómo era? Pitch, ¿no? ¿Quién era? Pitch Body. No, a ver, ¿dónde estás, Fer? El Pew Research Center ha elaborado un cálculo de dónde se sitúan los millennials. Ya han decidido que todos los nacidos entre el año 1981, es decir, tendrían 37 años, son 1981 y 1996 son millennials. O sea, quienes tengan entre 22 años y 37 años son... O sea, yo me considero un millennial, entonces. Tú no tienes 37 años. Bueno, lo dices tú.
Eres premillennial. Yo soy premillennial, tengo una mente joven, preclaramente joven. Me he pasado... Lo que no entiendo, en este dibujo ponen como distintas franjas de edad, ¿no? Bueno, pues un hombre de 37 años, una chica de 32 años con su ordenador, una chica de 22 años y luego el de 27 años que parece bipolar, no sé por qué. A lo mejor y esto me ha preocupado un poco, la verdad. Yo no quiero meterme con... Y con la cara amarilla. Porque a lo mejor ¿ves? Los que somos premillennials, no, pero los millennials de cara amarilla a lo mejor sois un poco bipolares. Es ¿sabes? como que, bueno, quizá porque los de 27 años están como ahí, ¿no? Que no saben si están en la salida o en la entrada de millennials. Claro, es muy, sí, lo de la pertenencia generacional es muy raro, pero bueno, Sí. tenemos a Peonza muy escandalizada entonces con lo del y viene, ¿cuál es la razón? ¿Viene explicado? A ver, en el mundo dicen viaje a la tumba de Spinetta. Dicen las amapolas tapizan los montículos bajo los que se ocultan materiales tóxicos. Entre los restos de neumáticos salta y huye un pequeño zorro despistado. Una bubilla permanece atenta sobre... Quítale la poesía, quítale la literatura. O sea, ¿por qué ha acabado en un vertedero el traje de Spinetta? Porque... Pues ante dicen, el amianto o al menos la amenaza de ese mineral se apropió de sus fibras rosáceas. Es decir, en la amenaza de que tuviese restos de amianto, pues se lo cargaron. ¿Y no lo podían haber lavado? ¿No lo podían haber sacudido? En esto no soy experta. Yo te digo, mira, en el tema mi abuela, mi avita, ponía las alfombras en el balcón y le pegaba. ¿Tú has visto ese palo que tiene como una especie de sacudidor que es como un matamoscas pero gigante? ¿Lo conoces? Sí. Pues así se aireaban, No así creo, podíamos no haber creo que el aireado amianto trajes. se quite tan fácilmente. Bueno, pero digo yo que se lo puedes meter en una urna de cristal, anda que no habrían pagado. Además eso, al final rodeado de producto tóxico. 627, recuperamos a Spinetta, 627-002-002. Dice, a ver, mira. Ah, mira. El amianto se va con agüita y con sacudidas, dice Ardy Knight, que sabe mucho de amianto. Dice, yo crecí con los ídolos de la generación X, con el grunge, dice Scursel. Y dice, mira, el conde de tengo. Montecristo. Ah, me siento súper identificado con el conde de Montecristo. Ya lo tengo, dice. En otro artículo hablan de la desaparición del vestuario histórico de televisión española y explican que varios disfraces desaparecieron porque, decían, la corporación pública perdió miles y miles de prendas históricas acumuladas que son imposibles de cuantificar tras comenzar el derribo de los estudios de color en Prado del Rey debido a la contaminación por amianto, es decir, que el propio centro era y entonces dijeron, bueno, pues ya nos acabamos con todo. Tenemos dos teorías. No sé si esto merece un minuto solo de radio en la cafetera, pero dado que estamos... Por Spinetta, sí. Por Spinetta... Spinetta se puede decir que fue un dibujo de los niños millennial. ¿Tú sabes una cosa? ¿Tú sabes que la NASA perdió las cintas originales de la llegada del hombre a la Luna? Perdió, entre comillas, perdió. Hombre, Iker Casillas no se cree que llegase el hombre a la Luna. Bueno, Iker Casillas se ha demostrado que era un gran portero. Punto. Ha habido polémica hasta con eso, que es que ha tenido que contestar Pedro Duque. O sea, es que ya llevas esto. Pero bueno, no voy a meterme con Iker Casillas porque no está en mi ámbito de... Yo no trabajo ese artículo. No procede. Ese artículo no lo trabajo, el artículo de Iker Casillas. Pero, sin embargo, sí me interesa más la otra parte. O sea, la NASA perdió las cintas, dice. Unos originales que son claves en la historia de la humanidad. ¿De verdad tú te crees que eso se pierde? Yo, sinceramente, sí creo que el hombre llegó a la Luna. Lo que no me creo es que la NASA perdiera las cintas. O sea, eso las ha llevado alguien para venderlas dentro de 20 años, sacarlas a subasta cuando prescriba el delito. De la misma manera que desaparezcan los trajes de Leticia Ortiz originales, que desaparezcan el traje de Spinetta. Luego dicen, no, sí, está en un vertedero. Bueno, no sé si hay foto del traje de Spinetta en el vertedero, seguro que no. Porque estará depositado entre toneladas de material tóxico si no lo han incinerado. Pobre Spinetta. Yo no sé por qué le tenía mucho cariño. ¿Tú eras de Spinetta? Sí. Sí. Estoy pensando si era más de Caponata. Es muy sospechoso. Yo estoy con Xavi Gracia. Que las cintas, dice Obdemurian Secu, volvieron a aparecer. Las cintas de la NASA, Obdemurian, ¿estás seguro? Porque sabes que la única cinta que existió durante un montón de años estaba además creo que estaban grabados en un formato que era
inimportable, era una cosa rarísima, porque estaban grabadas en un tipo de soporte o no sé qué, bueno, no me acuerdo. Estoy hablando de memoria, así que coged esto con pinzas, no quiero yo... Pero todas las imágenes que existen de la llegada del hombre a la Luna se ven bastante desenfocadas, se ven como si estuviera la lente sucia, y es porque esas imágenes que veis que han circulado son las que grabaron los periodistas en los monitores de televisión, de los monitores, o sea, lo hacían enfocando a los televisores de allí. Pero esas imágenes originales grabadas con las cámaras, los rollos esos habían desaparecido. Yo no sé si ahora, como decís por aquí, si han vuelto a aparecer, pero... A ver, dicen, descontaminar de amianto el traje de Spinetta hubiera sido caro, encima sin garantías. La mejor opción era llevarlo a un depósito de seguridad, dicen Marcados. A ver, no sé si, en serio, sinceramente digo que no sé si esto merece mucho debate, pero el traje de Spinetta se podía haber sacudido perfectamente y haberse metido en una cámara de cristal. Hombre, merece la pena, tampoco si el hombre a la Luna. Tanto, no sé. Hombre, en una cámara de cristal no... Hombre, supongo que todo esto Una pecera. Más peligrosas son las serpientes y las tienes en el zoo a punta de pala. Yo creo que esto lo habrán pensado, no vamos a especular. No lo han pensado, esto lo han tirado porque era más barato. Pero bueno, que tampoco es cuestión de guardar el traje de Spinetta, tampoco me importa nada. Es igual, pero es verano. Verano, estamos con las cosas del verano. Tengo que ver Náufrago. ¿Que no lo has visto todavía? Tenéis que enviarnos audios. ¿No han llegado? Creo que no ha llegado ninguno. Y dale con las sacudidas, dice Ardy Knight. Yo soy muy de sacudir las cosas. Perdón, no estás escuchando Radio María, no era el caso. Que por cierto, ha habido un debate bastante sugerente sobre Bukowski. Esto sí sería... Lo que pasa es que, claro, me parece de una profundidad que igual es mejor que lo abordemos el año que viene. Pero sería interesante, porque Bukowski es muy machista, y decía alguien, hombre, si te pones las gafas moradas, las gafas de ver con una visión crítica, no pasa una sola página de Bukowski, no tiene un pase. Pero claro, es un creador, escribe un tipo de literatura, recoge una mirada sobre la mujer, la humanidad, la masculinidad, lo que sea, como queráis, o el machismo incluso, también el tiempo en el que vivió, también el tiempo en el que escribió y también la transgresión que suponía en aquel momento. Creo que suele ser bastante mala política mirar con los ojos de hoy las cosas que ocurrieron ayer. Pero además, creo que hay que saber distinguir, porque independientemente de que, oye, a mí no me gusta porque me provoca una reacción de rechazo, bien, es aceptable. Pero tenemos que saber distinguir, porque esto nos ha pasado con los raperos, con los escritores, con algunos dibujantes, con algunos humoristas, con algunos directores de cine, cuyas actitudes ante la vida pues no son precisamente edificantes, más bien son muy rechazables, pero cuyo arte podemos perfectamente comprender, aceptar e incluso elogiar. Porque no se trata de lo que están contando, se trata de saber diferenciar entre lo que es ficción y lo que es realidad, ¿no? Y el retrato que hace de un tipo de persona. Eso no significa que a nosotros ese tipo de persona, porque entonces sería como decir, oye, yo es que no soy capaz de leer pues no sé, o ver una película de un asesino porque me parece que ha hablado de un asesino. Bueno, ya, es que hay que establecer una línea entre las cosas. Pero se ha abierto un debate que era muy interesante, porque la verdad es que esto ya nos ha pasado en otras veces, pero es que si no acabamos justificando también que a Valtonyc acabe en la cárcel, porque claro, las letras de sus canciones no dejan de ser ficción, de la misma manera que el que escribió el Atlas del asesino estaba haciendo ficción, y tantas obras de la literatura que nos han regalado el retrato más tenebroso del ser humano. Bueno, el escritor maldito Bukowski, tal y como describía sus relaciones con las mujeres y su relación con la sexualidad y su relación con el mundo, e incluso con la degradación del ser humano, incluso con la vida más allá de las normas, las reglas y de las convenciones sociales, pues eso es una manera de comprender esa faceta del ser humano. Eso no quiere decir que sea un manual o una biblia de conducta, no debe serlo. A no ser que haya algún descerebrado que piense eso de la literatura, pero no se trata, no es ese el objetivo que persigue, ¿no? Lo digo porque está bien interpretarlo y abrir la mirada así. Pero, y luego otro debate que ha surgido. Cuando hemos puesto el tuit diciendo que estaba Monedero, fíjate, María, quiero que... Mira esto, atenta a los mensajes que han llegado. Estoy con resaca y si te escucho seguro que vomito. Deja de ser asqueroso, ponte a trabajar como hace la gente decente. 2. Bueno, Actualidad. Si estás tuiteando igual no estás trabajando.
Actualidad política, seguro que estás hablando de Franco. Monedero, entrevista con Monedero, contesta alguien. ¿Pero es que no había otro? Siguiente. Monedero en la cafetera, y contesta uno. Monedero en la cafetera será más bien Monedero está en la sopa. Siguiente. Monedero, ¿cuándo te vas a pronunciar por el traidor y asesino de Nicaragua, Daniel Ortega? Siguiente. Cómeme la polla, gafudo. Siguiente. Si tenemos que seguir la actualidad política como lo que dices tú, Monedero, es como escuchar al presidente de Maduro. Siguiente. Prefiero seguir una rata. Uno y otro y otro. Entonces yo me pregunto, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a esta sociedad? Porque probablemente la gente que escribe eso sea gente relativamente normal. O sea, yo cuando veo el tuit digo, un descerebrado en su dormitorio que lleva 15 días sin dormir. Es producto de fomentar el odio. Pero de alguna manera hemos aceptado que esto es permisible. Pero es que hay que entender el origen de todo esto para conocer por qué una persona escribe ese tipo de mensajes. Creo que hay que entender el fomento del odio. Pero María, esta todo gente tiene familia, consecuencias. Claro, por eso digo. Y tiene amigos y será gente normal en su vida cotidiana. Y probablemente no sea, y dirán, no, bueno, me pareció gracioso. Que el problema es que hemos justificado el odio sobre cualquier persona de cualquier tipo. Es decir, yo creo que, vamos, y el problema de nuestra sociedad ahora mismo es el odio. Es el odio hacia quienes piensan distinto, es el odio hacia quienes viven de otra forma distinta y quieren jugarse la vida para vivir en las mismas condiciones que nosotros porque su vida está en peligro. Es el odio hacia el que nos dirigen, ¿no? Y también hay que pensar en quiénes dirigen ese odio, porque muchas veces somos los propios medios de comunicación los que dirigimos ese odio. Digo medios de comunicación, que muchos son de desinformación, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso, porque incluso también la gente que escribe en Twitter, cuando tú estás escribiendo un mensaje con tanto odio, estás fomentando el odio y te van a seguir varias personas, no sé. Yo creo que la gran enfermedad ahora mismo de nuestro momento es el odio. Y es algo en lo que no estamos atendiendo, nos cegamos con la posverdad, con informaciones falsas que hemos visto toda la vida, pero hay que tener en cuenta que muchas de esas informaciones falsas se fundamentan en el odio hacia una persona. Y lo hemos visto. Sí, pero cuidado, porque todos somos posibles víctimas de esto. Mañana vamos a entrevistar a Albert Rivera. Y verdugos. También. A eso me refiero. Mañana vamos a entrevistar a Albert Rivera. Lo digo aquí porque no quiero tener que hacer esta misma reflexión, porque ya nos ha pasado otras veces con algunos invitados que de pronto hay una oleada de insultos, de descalificaciones, y yo además en esto he sido siempre bastante claro. Es verdad que mayoritariamente la audiencia de La Cafetera es una audiencia bastante respetuosa, pero esto nos involucra a todos, porque es inadmisible el tono al que se está llegando. No lo digo realmente que me afecte mucho, porque yo bloqueo en el minuto 1. De hecho, me sirve, yo hago justicia preventiva, me sirve para identificar a ciertos personajes con los que no quiero tener relación, porque no quiero esa toxicidad a mi alrededor. Y hoy he bloqueado, he estado bloqueando durante toda la mañana, porque es bastante higiénico. O sea, yo llego ahora a mi cuenta de Twitter y la gente habla de forma bastante saludable en general. Pero es verdad que tenemos que ser conscientes de que lo que a nosotros a veces nos parece una cosa simpática y graciosa permanece para siempre en Internet, y que además dice muy poco de nosotros mismos. Aunque en ese momento nos parezca que la ira es el mejor motor que nos mueve y que nos hace justicieros y críticos y tal, no. Lo que ha ocurrido hoy con Monedero es indeseable, absolutamente indeseable. Estoy convencido de que muchas de esas personas detrás serán buena gente. Porque yo estoy convencido de que no todo el mundo, incluso aunque se exprese de la forma más sanguinaria, más salvaje, más lamentable, detrás puede haber una persona que simplemente pues actúa con una cierta irresponsabilidad moral, o que, bueno, le parece que es gracioso. No, pues yo lo puse, que es lo que vimos en el reportaje que hizo sobre los haters Jordi Évole, que retrató, identificó a un montón de gente, y la gente decía, bueno, yo es que no era muy consciente tampoco de la reacción que provocaba cuando lo leyeran. Porque nos da igual lo que le pase al de enfrente y lo que sienta cuando abre Internet y lo lea. Ostras, es que es muy duro esto. Es muy duro, ¿no? Así que... Pero... Bueno, y la empatía. Yo creo que frente al odio, lo único que
que puede hacernos no fomentar ese odio y no entrar en ese bucle del odio puede ser la empatía. Quiero decir que uno puede discrepar y puede decir, oye, no coincido en nada con esto, me resulta incluso ofensivo, pero es que hasta hay maneras de expresar las cosas que denotan la inteligencia del que lo está escribiendo, porque cuando tú escribes un insulto como los que acabas de leer, te estás haciendo un retrato de ti mismo bastante lamentable. Hay gente incluso ingeniosa a la hora de, claro, pero de criticar y de insultar. Yo creo que nos hemos infantilizado como sociedad, ¿verdad? Porque a lo mejor tú criticarás un tuit, ¿no? Y a lo mejor imagínate, ¿no? Alguien vierte odio sobre ti y entonces le contestas. Y te dirá, ya, pero mira, este otro de aquí al lado también escribió un mensaje de odio, pero hacia el del frente. Y es bueno, como, pero esto era lo vimos con la película como... Idiocracia. Sí, si aceptamos que el de al lado es así, nosotros tenemos que... Y lo fácil es eso también, ¿eh? O sea, lo fácil es insultar a una persona, no hacer ningún tipo de reflexión ni de análisis sobre lo que esa persona ha dicho. O sea, en esto hay una gran diferencia entre la crítica y el análisis con el odio y el insulto fácil. Es decir, yo creo que todos somos conscientes de la diferencia que existe. El problema es que lo fácil es decir, este es un tal, este es un cual, y yo me quedo tan ancho, ¿no? Y se está justificando, y el problema también es que veamos, incluso en los discursos políticos, ese uso de expresiones de odio para intentar apuntar hacia una persona y que las redes sociales vayan hacia allí. Está retratando además el otoño que nos espera. Sí, porque van a ser... Eso es el fenómeno Hernando. Sí. ¿Qué es lo que descubrió Rafael Hernando? El efecto trending topic, que era mucho mejor ser grueso en las palabras porque era la única manera de salir en el corte de los informativos, y entonces se ha convertido en un auténtico hooligan. Y esto para la política es nefasto, porque además una cosa, y yo por eso los programas, las tertulias de la noche me provocan mucho rechazo, porque tienen un efecto social que es demoledor. Después la gente retrata estos mismos comportamientos, y cuando hablo con mis amigos, antes que podíamos hablar de política sin que esto supusiera, ahora se imitan hasta las formas y los comportamientos y acabamos a gritos hablando de política. Y dices, a ver, a mí sinceramente no me entusiasma tanto la política como para eso. O sea, no me gusta tanto. Prefiero hablar de otras cosas. Prefiero hablar de Charles Bukowski o de lo que representa para la sociedad esa literatura. Claro, pero es que ahí también es triste, porque entonces dejamos aparcado el análisis crítico de la política, y tampoco es eso, porque entonces nos estamos infantilizando nosotros mismos como sociedad. No es que somos una sociedad que hay ciertos temas de los que no se puede hablar. ¿Por qué no se puede hablar? ¿Porque perdemos los papeles? Pues tampoco es eso, ¿no? Pero mira, dice Miguel Gil, dice, oye, Fernando, que estás alimentando a los gremlins, a los trolls. No, primero porque no los he citado, y segundo porque el ejercicio precisamente no es un ejercicio de reconocimiento ni tampoco de contestación. O sea, simplemente me parece un buen retrato que nos permite hablar de otras cosas, ¿no? Del respeto, de cómo tenemos que cultivar el respeto y cómo se trabaja el respeto, que es un trabajo que hay que hacer día a día y que los tenemos que hacer todos también internamente, ¿no? Pero... Y yo entiendo que... A ver, y que también, bueno, pues es un pequeño ejemplo del origen de algunos de los males que estamos viviendo. Cuando vemos a Salvini vertiendo odio hacia las ONGs, por ejemplo, que están rescatando vidas en el mar, hay incluso quienes justifiquen ese discurso de Salvini, pero porque han sido víctimas de un discurso del odio, en este caso de Salvini, pero tenemos que estar alerta, y más en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Tenemos que trabajarlo y tenemos que además ser parte también de ese cambio, porque no lo va a hacer nadie si no lo hacemos nosotros. Y os aseguro que la ofensiva, la espiral, no deja de crecer y además es un auténtico tsunami que nos arrasa a todos. Pero bueno, en todo caso, esto era un paréntesis en una conversación que me parecía mucho más estimulante, porque además dice Lara Valencia, aporta algo que es muy interesante. Dice, yo me leí un libro de Bukowski y me pareció insoportable. Dice... Hannah Gadsby habla muy bien en Annette de estas cosas y de esas excusas que ponen muchos para separar el hombre del arte. Ficción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Bukowski era feminista en la intimidad? Hombre, no, por favor. Y eso es muy interesante porque efectivamente Bukowski probablemente se parecía bastante al retrato que hacía en la literatura, en los libros, ¿no? Pero insisto que los libros no son códigos de conducta. Los libros no pretenden, y no deberían serlo, y yo creo que una persona cualificada y una persona preparada debería saber diferenciar lo que no deja de ser un retrato, que no tiene por qué ser estimulante. Porque en una fotografía no tendríamos dudas. Yo fotografío cualquier imagen, pues por ejemplo, hay imágenes que se convierten
en el objeto de denuncia social. Hubo un reportaje hecho por me parece una fotógrafa norteamericana, no me acuerdo mucho, pero seguro que mi amiga María de la Galería me lo puede recordar, que retrató la violencia entre parejas, violencia de género, y fotografías durísimas, pero fueron un auténtico escándalo aquellas imágenes. Era una fotoreportera, una fotoperiodista, y entonces algunas de esas imágenes eran muy, muy violentas, pero sobre todo también retrataban la desidia de una ciudadanía que, como no ve esas imágenes, como durante muchos años ha dicho, no, la intimidad de los hogares, lo que ocurre tal. Entonces se produjo un auténtico escándalo, creo que era en Estados Unidos, me parece, no me hagáis mucho caso con los detalles, pero no se podría mirar a la fotógrafo como parte del retrato que estaba haciendo, ¿no? Independientemente de que la fotógrafa o el fotógrafo pudieran ser, porque a lo mejor eran machistas, feministas, o pudieran ser lo que fueran, pero estamos hablando de la obra colectiva. Y en esto, Lara, me parece muy estimulante y muy interesante lo que dices. Es un debate, porque se puede separar al hombre de su arte, a la mujer de su arte, se puede separar al creador del objeto de la creación. Aceptamos entonces que Valtonyc, con sus letras, está lanzando una amenaza cuando dice que hay que poner una bomba nuclear en la puerta de la casa de alguien, o que, en fin, ese tipo de cosas, porque es llamativo. Aceptamos entonces que un titiritero, por estar manejando unas marionetas en las que una pues tiene un cartel que dice, claro, en todo, a lo mejor en este debate está que no hay que limitarse a la brocha gorda, que en los detalles es donde está la verdadera reflexión, pero en fin, es que si no, habría obras de la literatura que describen a asesinos sanguinarios que no habríamos podido leer jamás, habría películas que no deberíamos ver, habría canciones que no deberíamos escuchar, habría chistes que no se podrían formular. Pero no sé, es complejo. ¿No crees que antes había ciertas explicaciones que no eran necesarias de hacer y ahora sí? Sobre todo con la ley Mordaza. Sí, es pero como que la ley Mordaza nos hace interiorizar... Cuando hablamos de violencia de género también, porque Bukowski, si lees, hay un libro que se llama La máquina de follar, que es un libro machista. Bueno, mucha parte de su literatura está enfocada así, pero es uno de los libros más salvajes y grotescos que te puedes encontrar. ¿Eso afecta también a eso? O sea, podemos decir, ¿es un escritor maldito y que eso goce de cierto...? O solamente cuando se habla de Valtonyc y de cosas así, que ya lo vemos tan claro, de unas marionetas lo vemos muy claro, pero cuando hablamos de violencia de género, algo que nos afecta en primera persona, que estamos sensibilizados, ¿lo aceptamos? Perdón, que te corté, Mary. Pero aquí estamos hablando de control de libertades o de gustos. Claro, efectivamente. Quiero decir, si el día de mañana un autor publica un libro que me parece deplorable contra la mujer, lo podrá publicar. Ahora bien, las consecuencias serán seguramente que en la puerta de la librería que presente el libro habrá miles de manifestantes. Bueno, pues las cosas tienen consecuencias, ¿no? No sé, yo sí que es verdad que el tema de la ley Mordaza, creo que se nos ha instalado muchísimo en la cabeza y nos ha descolocado cosas que creo que antes teníamos más claras que ahora. Entonces ahora nos ha hecho dudar sobre lo que es libertad de expresión, y sobre lo que tenemos que permitir, lo que no tenemos que permitir. Entonces ya estamos hechos un lío y nos ha hecho confusos, nos ha hecho confundirnos sobre nuestras libertades, y eso me preocupa. Pero fíjate, alguien dice por aquí, claro, es que a veces las cosas nos parecen muy claras. Coloque usted, todos estamos muy sensibilizados con lo que le ha ocurrido a Valtonyc. ¿Qué pasa? Hay raperos que cantan y hacen apología abierta de la violencia contra las mujeres. O raperos nazis que abogan por palizas a los, no sé, veo casos que están enviando por aquí salvajes, alter egos muy 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 evidentes, ¿no? ¿Lo aceptamos también dentro de esos márgenes de la libertad de expresión o de los recortes de la libertad de expresión? Pues claro, los márgenes lo son para todo, o solamente para una visión, o solamente ¿dónde está los límites de la libertad de expresión, ¿no? ¿Y dónde están los límites del delito? Claro, a veces es que solamente afectan a una parte, que eso también nos llama un poquito la atención, ¿no? Luego también me parece muy interesante lo que dice Atisbo Futuro. Dice, las redes sociales nos hacen profundizar en el mundo del individuo y sus libertades. Creo que la legislación está muchos pasos atrás de esta realidad. Y es verdad que igual al tener tantos altavoces,
no hemos sabido interiorizar esos altavoces, no hemos sabido utilizarlos y bueno, claro, la legislación pues siempre irá por detrás de todo esto. Puede ser. Dice... no existen los raperos nazis, dicen por aquí. No tengo ni idea, yo no frecuento mucho esto, pero si pones... Dice David Bento que no. Pero la cativa, por ejemplo, utilizan como simbología la esvástica. La esvástica, dicen que es por pura provocación, pero da igual, por la razón que sean, pues tiene... En fin, bueno, hay todo tipo de cosas porque la humanidad es muy grande y cabe todo tipo de cosas. Que nos vamos a marchar. Náufrago. Es una gran película. Es una película muy interesante. Que además nos enseña muchas cosas sobre la vida. Tiene muchas metáforas. Que os va a gustar, es entretenida. Bueno, es una película que para el cierre de la temporada pues nos parece que es muy... que nos puede permitir un debate, un diálogo interesante con vosotros, pero nos tenéis que hacer llegar ya vuestros mensajes. 627-002-002. 627-002-002. Enviad ya vuestras opiniones, ¿qué os ha parecido? Y así las podemos ir preparando para el programa del viernes. 627-002-002. Es una de mis películas favoritas. Yo, sobre todo cuando dice, en aquella playa comprendí que no puedes dejarte arrastrar a la desesperación porque nunca sabes qué te va a traer la marea al día siguiente. No voy a hacer un spoiler, pero las cosas que te trae la marea cuando no las esperas son las cosas que te permiten sobrevivir día a día. Así que el viernes, Náufrago. No mañana, ¿no? Estoy con la cabeza yo ya. ¿Estás deseando que sea viernes? No, la verdad es que no, pues te voy a decir que tengo ahí una contradicción. Yo creo que sí, yo tengo un sentimiento encontrado. Por una parte... Sí, por una parte digo, venga, pues sobre todo para descansar la cabeza, estar tranquilamente y tal, pero luego también dices, ostras, también echaré de menos esto. Madrugar no te voy a engañar. Es que pero sí, bueno, este ratito de compañía sí que supongo que lo echaré de menos. Hombre, espero. Tienes un mes entero para echarme de menos, querida. O sea, un mesecito ya puedes descansar. Pero no, es que lo que es agotador es el horario. O sea, levantarse a las 6 de la mañana es súper duro. Es súper duro porque además te pasa factura. Cuando llevas varios meses estás agotado. Muchas que vas a decir cuando llevas varios años. Bueno, varios años ya ni te cuento, pero bueno, ya descansa en verano. Pero es muy agotador. Y luego el ritmo que vivimos, que también es muy exigente. Bueno, yo creo que también creo que necesitamos descansar por lo que va a venir. Creo que septiembre va a venir movidito, septiembre, octubre, y tenemos que estar preparados para lo que venga, porque bueno, ya se está hablando incluso se está intentando introducir esa idea de elecciones de adelanto electoral, pero más allá de eso vamos a elecciones autonómicas y municipales y luego al otro año elecciones generales. Quiero decir, no vamos a poder descansar. 2 años duros. Además es que luego, yo creo que a vosotros os pasa igual como oyentes, porque estáis percibiendo también la actualidad con tanta intensidad, pero profesionalmente hay muchas actividades en la vida, pero la del periodismo es verdad que es agotadora intelectualmente, es demoledora, porque es permanentemente con el tema en la cabeza, y además cuando te vas a casa no apagas, porque todo el mundo te sientas con tus amigos y digo, oye, que yo quiero venir aquí a hablar, no sé, de la vida, de amor. ¿Te has enterado de...? Pero es como, las cosas que empiezan con te has enterado de... ¿O qué opinas ¿y qué te parece esto? Aunque un día me decía Juan Diego Boto, y qué majo, y qué razón tiene, además decía, los periodistas creéis que solo interesan vuestros rollos. Totalmente. Dice, porque al final además acabáis monopolizando las conversaciones. Llegas a cualquier cena, alguien pregunta, porque siempre hay alguien que le interesa un poquito la actualidad, dice, pero al final se focaliza todo en el asunto político, mediático, tal. Dice, no, es así. Y es verdad, me di cuenta, digo, es verdad, lo vamos llevando al territorio, ahí al territorio. Yo lo evito, la verdad que lo evito porque pues a veces que simplemente te apetece cenar con amigos y ya está. Y no pensar ni reflexionar sobre nada. Pero sí, somos bastante egocéntricos. Bastante. Dices, Broker, como mejor se descansa es escuchando a Cortatu y a Barricada. Es también. Un poquito, que también es verdad. Sí, pero no, sí que os vamos a echar, yo os voy a echar un montón de menos. Sí. María dice que sí, pero no. No, que sí, que es broma, no. Es broma. Bueno, igual cuando estoy en la playa no tanto, pero... ¡Hala, qué fuerte! Pero no, sí os vamos a echar de menos, porque además es verdad que este ratito, este espacio, joder, sí es que es una gran terapia gigante. Y luego además aprendemos un montón, porque fíjate, este año
entre las películas que hemos visto, la de cosas de actualidad que vivimos, las opiniones de la gente. Así que sí, pero bueno, no sé, nos vemos en septiembre. También necesitamos todos descansar y yo creo que además vosotros, aunque sois los incombustibles porque estáis aquí todavía en estos días, pero creo que también vosotros necesitáis descansar un poquito de nosotros. Dice Isabel, un mes entero sin cafetera, ¿cómo voy a sobrevivir? Yo creo que te hace falta. Yo creo que además lo vas a agradecer, sí, Isabel. Sí, ahora sí, decís, ahora sois todos muy cariñosos y todos muy generosos, pero como dice Sergio, sobre todo porque yo creo que incluso cuesta, cuando rompes con tu rutina, cuesta también seguir estando pendiente de cosas que pertenecían a tu rutina, como era escuchar la cafetera. Así y sobre todo porque si no desconectásemos, primero nosotros colapsaríamos, como el World Trade Center. Como las máquinas. Haríamos cataplum. Las máquinas. Pero luego además parecería que no pasa el tiempo y parecería que estamos en pleno invierno y que no hemos... O sea, también yo creo que vosotros necesitáis descansar un poco de nosotros. Me da la impresión. No lo decís, pero... Somos un poco pesados. Pero somos un poco pesados. Y necesitamos parar de vez en cuando también y mirar hacia atrás y decir... Bueno, pero quedan 2 días, ¿eh? Sí. O sea, que quedan 2 días que todavía no os habéis librado de nosotros. Y quedan cosas muy interesantes para hablar. Así que nada. Mira, me dicen que lo de Spinette es una noticia vieja. Dice, es lo que tiene el verano. O sea, hemos recuperado. Bueno, ¿sabes que me he enterado que cada año mueren 4 o 5 personas por picaduras de avispa? Sin embargo, este año llevamos 2 y han sido titulares en todas las portadas. Es la nueva mordedura de perro. Las picaduras de avispa. Dicen, eso sí... Porque ahora aparecen nuevos científicos que no aparecieron en otros años cuando morían 4 o 5 personas también cada año. Dicen los científicos que están creciendo mucho las poblaciones de avispas, lo cual puede hacer que aparezcan muchas personas que antes eran ya alérgicas a sus picaduras, pero como ahora pueden ser objeto de picadura, pues entonces que podemos encontrarnos con más casos. Pero en todo caso estamos todavía dentro de los márgenes. A ver si vamos a acabar comprando Tamiflu para evitar las picaduras, las muertes por picadura de avispa, porque se han producido los mismos números. Trabajar como periodista en verano puede ser igual más agotador incluso que durante el curso normal. Sobre todo porque en algunas redacciones se vive un estrés increíble. Aparece un jefecillo, que normalmente es el que se queda en verano, porque los jefes gordos se van de vacaciones, y aparece un jefecillo cabrón. Pues esto los he conocido yo, ¿eh? Un puerco vomitón. Y entonces aparece el puerco vomitón y empieza a exigir una noticia cada 15 minutos, porque estamos en la rutina de la actualidad. Y entonces dices, ya, pero ¿y ahora yo qué escribo? Muerto en... Sí, las avispas asesinas. Titular perfecto. Tú vas a llegar muy lejos. Mentira, se te acaba la beca porque puerco vomitón no tiene derecho de elección. Y así es la vida. Os lo digo como advertencias, queridos amigos, para aquellos que estéis en las redacciones. Cuidado, no os dejéis arrastrar a los territorios de la... Tiene un buen reportaje. Los redactores becarios en verano. Sí, pero mira, esos son las estrellas del futuro. Los becarios muchas veces además están casi más tienen más energía y más pasión y más tesón que muchos de los que claro, tú llegas con muchísima energía y con muchísima pasión y quieres disfrutar y te mandan a cubrir una rueda de prensa y a todo el mundo emocionado. Sí, mandas a alguien que lleva 20 años a cubrir una rueda de prensa y te mira con cara de qué me estás hablando, o sea, salir con el calor que hace. Esto es lo que pasa. Por eso la esperanza está en la gente nueva. Así que... Pero los postmillennials. En los postmillennials. Pero bueno, que nada, que ahora sí, nos vamos. Mañana volvemos, mañana con más cosas. Mañana tenemos asuntos interesantes siempre. Hablaremos con... lo que ha dicho, el jefe es un cabrón. Más, menosla. Depende. Yo Pero el jefe de la cafetera no. Yo no digo nada. Del patrón no hablo. Bueno, que nos vamos, en serio. Que muchísimas gracias a todas, de verdad. Mañana más. Mañana entrevistaremos a Albert Rivera y hablaremos un poquito también del calendario, de lo que hemos vivido. ¿Dónde queda la situación de Ciudadanos en este nuevo panorama político tan desdibujado? Y cómo se presenta el año que viene. Así que os esperamos a todas. Muchísimas gracias, cuidaos. Pasadlo bien. Hasta mañana. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better word, better
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me free.